nombre del Señor Jesús. Amén. La Escritura dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tome asiento. En esta hora damos la bienvenida a todos los santos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos la bienvenida también a nuestro amigo, hermano de nuestra hermana Jessica. ¿Cuál es su nombre, amigo? Juan. A nuestro amigo Juan. Amén. Damos la bienvenida a él y a todos los que han llegado en esta hora, esperando que se quede con nosotros. Amén. Ha llegado al mejor lugar. Amén. La casa del Señor. Este es el mejor lugar, hermanos amados, así como el Señor le dijo a Marta que María había escogido el mejor lugar y no le sería quitado. Estar junto al Señor es el mejor lugar que podemos hallar. Bien, damos gracias al Señor, hermanos, porque el día de ayer pudimos estar en Maipú con una buena asistencia, hermanos, gracias al Señor, y una preciosa enseñanza de la palabra del Señor. Y el sábado y el domingo ya cumplimos ya con el pastor, ya le entregamos el lugar. Casi le tomamos el lugar. No, un golpe de estado. No, ahí le entregamos, quedamos muy contentos, muy agradecidos. Y nosotros también agradecidos al Señor por la confianza, ¿verdad? Que deposita también en nosotros. Amén. Hoy día lo llamé, estaba un poco dolido porque, eso. Más que claro que le van a doler sus dedos por el accidente. Amén. Así que igual sigamos orando por él y por todos nuestros pastores. Estuve mirando el culto de acá también, pues, siempre estoy yo a la casa y empiezo a mirar lo que aquí se hace. Ahí me edifico doblemente. Amén. Así que gloria al Señor por ello. Mi hermano Río lo operan el lunes o no. Este otro lunes no operan. Este otro lunes. Le aplazaron la. Sabemos que estamos en Chile. Lo tiraron un poquito más allá de la lista. Así que oreo por nuestro hermano, amén. Por nuestra María, mi hermana María Olivia también lo tuvimos visitando. Ya está un poquito más recuperada, pero siempre tiene el tema de que se levanta y se marea. Así que estemos orando para que Dios también haga la obra y así a todos los hermanos que están, mi hermana Margarita Arenas, todos los que nos ven también a través de las redes sociales, hermanos amados, de YouTube, de TikTok también y todo lo que es lo importante, hermanos, de poder aprovechar ¿cómo se llama esto? Las redes para proclamar al Señor. Eso es importante. Así que si usted tiene alguna red, aprovéchela, testifique que esto no hable de usted, hable de Cristo. Eso es lo mejor que hay que hacer. Amén. Hable de Cristo. Hay gente que empieza mucho a glorificarse de ellos y empieza a dar datos. Y hoy día la delincuencia está. Mejor que los delincuentes lleguen aquí a convertirse que lleguen a la casa ¿cierto? A robar. Amén. Que lleguen aquí los delincuentes. Ahí se conviertan a Cristo. Bien, doy gracias al Señor una vez más por esta oportunidad y le invito a usted a abrir la Escritura en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 2. Hoy día me acompaña mi esposa, mi hermana Sandra y también mi hermana Daniela. Amén. Que Dios le bendiga a mis hermanas en este día por la compañía. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Aquí vamos a recorrer positivamente. Esta predicación se llama la exposición expositiva. A otro tipo de exposición que hacen muchos predicadores también se llama temática. A medida que usted lo va encontrando, se pone de pie. Capítulo 2. Carta a los Gálatas, capítulo 2. A ver si le ayuda un poquito a mi hermana. A mi hermana, ahí no, por favor.
Aleluya. Vamos por el Apocalipsis. Ya estamos llegando. Vamos, échese para atrás. Échese para atrás, échese para atrás. Nosotros tenemos que ser familia de este libro, ¿ven? Ya saber dónde están los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo. Hermano, ¿qué Ese es bueno. Esa es Biblia de pastor. ¿Ah? Dios bendiga a los hermanos este día. Hay que familiarizarse con la Escritura. Amén. No busque Gálatas en el Antiguo Testamento, no está ahí. Sabemos que hay 66 libros, ¿cierto?, donde está compactado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Amén? Y los dos tienen su finalidad. ¿Amén? Así que debemos nosotros como iglesia ya acostumbrarnos, hermanos, a familiarizarnos con la palabra del Señor. ¿Amén? Ahora sí, ¿lo tenemos todo? Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por este amor y la misericordia, la bondad que usted tiene para con nosotros, Señor amado. En esta hora estamos delante de su bendita palabra, queremos aprender de ella, Señor amado, y qué mejor que su Espíritu Santo, Señor, nos hable, Dios mío, en esta hora a través de ella. Danos entendimiento, danos sabiduría para poder entenderla y poner por obra, Señor, tu bendita palabra, y poder así, Señor, cada día más relacionarnos con usted. Te pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos amados. Lo que el apóstol Pablo está, hermanos, relatando aquí, parte de su conversión. Amén. Para dar un testimonio real de que el evangelio que él tenía no era un evangelio personal, sino que él lo había recibido directamente. Recordemos que si tomamos un poquito más atrás del capítulo 1, para poder comprender, dice, del 21, dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido, dice, de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. No era conocido, fíjese. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo con este relato? Está dando a entender su posición como apóstol, y para también hallar en aquellos que estaban más credibilidad, amén, hacia el evangelio que él predicaba y también hacia su persona. Luego dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Segundo viaje, con Bernabé, llevando también conmigo, ¿a quién? A Tito. Tito era griego. ¿Amén? ¿Por qué saca a relucir a Tito? Porque era griego, no era judío. Pero subí según una revelación. O sea, Dios le ordenó a Pablo, porque en ese tiempo el Espíritu Santo hablaba de esa manera. Hoy día el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. Amén. Por eso es que tenemos la palabra escrita ya concluida en Apocalipsis. Toda la revelación de la palabra de Cristo está en la Escritura. Por eso que Pedro dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces nadie puede poner en duda, hermano, lo que es la Escritura. Los incrédulos sí, ¿quién escribió la Biblia? Preguntan, ¿verdad? Pero ahí usted tiene que tener los argumentos necesarios, ¿verdad? Por eso que es importante estudiar la Escritura.
para poder convencer a la persona. Porque si usted no tiene los argumentos necesarios, no lo va a poder convencer. Entonces, eso es importante en el estudio, hermanos, profundo de la palabra. Luego dice, para no correr en vano, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué es lo que hizo? Llegó a aquellos, ¿cierto?, que eran más mencionados, ¿verdad? Y les puso él el evangelio, lo que estaba predicando. Y eso es importante, hermanos amados, porque hay un proverbio que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces es importante que usted sepa lo que yo creo. Como también es importante que yo sepa lo que usted realmente cree. Hoy día si los pastores no se ponen de acuerdo es porque realmente nadie sabe lo que cree. Si es ciertamente todos argumentamos que tenemos un fundamento, pero sobre ese fundamento hay que edificar. Y ahí está la doctrina. Unos dicen que la mujer puede predicar en el púlpito, otros dicen que no, otros dicen que la mujer se puede cortar el pelo, no puede cortar el pelo, y hay otros aspectos también doctrinales que son más profundos todavía. Son aspectos exteriores, hay otros aspectos que son interiores. Entonces la iglesia debe estar unánime. Y por eso que Pablo dice, para no haber corrido en vano, expuso, ¿cierto?, en privado el evangelio que él había recibido y que predicaba entre los gentiles, porque la pugna aquí era que, recuerde que la iglesia que aparece en Pentecostés, donde nace la iglesia, no nace con gentiles. La iglesia nace con judíos. 3.000 judíos. Amén. Y recuerde que ellos cargaban con una ley, cargaban con costumbres, con tradiciones. Entonces, hermanos amados, muchos de los que se convirtieron quisieron cargar esas tradiciones a los gentiles que venían a convertirse a posterior después de la casa de Cornelio y por la predicación de Pedro y de Pablo. Empezaron a entrar muchos gentiles a la iglesia. Entonces ellos querían cargarles a ellos las tradiciones y no el evangelio. Y por eso es que Pablo aquí está en una pugna. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que entender. Como muchos de los nuestros, por ejemplo, que en este tiempo se han ido al judaísmo, se han dejado barba, ¿cierto? Se han dejado el pelo largo, se lo endulan, andan con la kipá, ¿cierto? Y de hecho aquí en la iglesia muchas veces se exponía las cosas judías, pero yo creo que se exponía para conocimiento. Ojo con esto. Porque cuando se expone para que tienen que ser usadas, ya hay otra cosa. Que ya se está imponiendo algo que no, la Escritura a nosotros no nos enseña como gentiles. Amén. Y esa es la pugna que se creó en la iglesia. Pues hay que tener cuidado cuando se traen cosas a la iglesia, ¿verdad? Y que la gente los tome como una tradición. Sí. Y después de la tradición pasa a ser una ley. Y eso es peligroso. Amén. Más ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a ¿qué? A circuncidarse. ¿Ve? Pablo expone claramente que este varón llamado Tito, que era griego, no lo obligaron a circuncidarse, porque no había razón. No había razón. El evangelio no le obliga a usted a circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Nosotros guardamos la ley en Cristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron. Amén. Nosotros estamos seguros, por eso es que Pedro no se equivoca, hermanos, cuando él dice que en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No dice en quién? ¿En qué? Entonces eso lo llena todo y eso es, hermano, lo importante. Aleluya. Que lo que querían los judíos era circuncidar a los creyentes. Y que guardasen toda la ley de Moisés, o sea, las fiestas, las tradiciones, los lados de los jarros, todas esas cosas que en el fondo Cristo les reprochó y les dijo a ellos, hipócritas, que laváis el vaso por fuera, pero por dentro. ¿Por qué? Porque la tradición se preocupa de lo exterior. Amén. De dar una buena impresión exteriormente. Amén. Pero interiormente es totalmente opuesta a lo que el Señor demanda de nosotros. Amén. Ellos ayunaban, hacían largas oraciones, se los reprochó el Señor. Se paraban en las plazas y hacían unas largas oraciones. ¿Pero era para qué? Para ser vistos. ¿Sí? Por eso es que Jesús les reprocha todas esas actitudes. Y se lo dijo a través del profeta Isaías mucho tiempo atrás. A través del profeta se lo mandó a decir diciéndole, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén.
Y cuando viene el rey, ¿cierto? El rey de reyes, señor de señores, le vuelve a decir lo mismo, pero le agrega algo. Pero en vano me honran poniendo como doctrina mandamientos de hombres. Fíjense. Entonces, todas esas cosas que son exterior, que no están en la Escritura, no son válidas. Amén. Y esta es la pugna, como decía, que tiene Pablo, el apóstol, con respecto a la circuncisión. Y esto dice a pesar de los falsos hermanos, escuchen, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Así es. Nosotros somos libres. Ahora, no podemos usar nuestra libertad para ser o hacer en nosotros libertinaje. Ocupar, no somos libres, podemos hacer. Es como el que dice salvo, siempre salvo. Haga lo que quiera, ya me bauticé, soy salvo. No. Porque la Escritura dice, la salvación no se pierde la persona. Amén. Porque la salvación Dios las dio ya. Amén. Dios nos da lo que quita. Ojo con esto. Amén. Para que no me malinterprete. Si usted persevera, por eso que Pablo dice, si el que persevere hasta el fin, si usted persevera en su convicción, va a ser salvo. Amén. Si usted se devuelve a mitad de camino y la venida del Señor lo pilla afuera, usted se queda y se pierde. Es simple. Amén. El que creyere y fuere bautizado será, más el que no creyere será condenado. Claro, porque el que se devuelve es porque no creyó, o creyó por un tiempo, como la parábola, cierto, que de la semilla que fue plantada entre los espinos, entre las piedras, que Jesús le dice. Amén. Crecieron los espinos, vinieron los problemas, dificultad y se fue. No soportó. ¿Por qué? Porque no tenía, hermanos amados, la convicción, o sea, nunca creyó. O creyó por un momento, pero por un momento no sirve. Hasta que cerremos, no para dormir, sino para dormir el sueño de la muerte. Amén. Para dormir el sueño de la muerte. Por eso que esto está al final. Y en este camino tenemos que irnos negando a la mundanalidad. Me gustó mucho el día sábado esa predicación que hizo mi hermano cuando dice renunciando a la impiedad. Que nosotros debemos renunciar a lo que antes éramos. Es verdad, Señor. Por eso que es la importancia de la Escritura. Luego dice, a los cuales ni por un momento accedemos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. Porque cuando uno va transando, hermanos, paulatinamente, y eso es lo que ha ocurrido con la iglesia ha ido cediendo terreno. ¿Verdad, Señor? Sí. Por eso que Pablo más adelante le va a decir a esta iglesia, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Usted cómo empezó los primeros años? Cuando entendió esto, ahora ¿cómo estamos ahora? Estamos relajados. ¿O no? Estamos relajados pensando que el Señor no va a venir nunca. Pero el Señor viene hoy. Amén. Sí, para nosotros el Señor viene hoy. Amén. No viene mañana, porque mañana no existe. Amén. Ahora, ¿por qué digo con esto con tanta seguridad? Porque dicen, pero pastor, si el día de ahora nadie la sabe, yo no le estoy dando hora. El día de mañana no le pertenece, lo puede, amén. A la noche puede ir la velada a llamar. Amén. O la muerte. ¿O no? Pueden ir a llamar aquí en Chile la muerte. Pueden ir a buscarlo la muerte. Amén. ¿O no? Claro. Y usted puede estar muy, hermano, muy florecido. Pero, happy. ¿Ah? Ayer aprendí uno nuevo. Así que después y se va, ¿no? ¿Y cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Y no es nada cuando se vaya. El problema es cuando despierta. Ese es el problema, porque ahí empieza el problema. Porque no va a tener vestidura. Y usted no puede entrar desnudo al cielo. Tiene que entrar vestido. ¿Sí o no? Usted tiene que entrar vestido. Tenemos que entrar vestidos, no podemos entrar desnudos. Y aquellos que no tomaron la salvación, no tienen vestidura. Si Dios le va a dar vestidura a aquellos que creyeron. No a los incrédulos. Dios va a percibir a los creyentes, no a los incrédulos. Por eso que desde hecho para adelante las cartas no son para la gente de afuera. La doctrina es para la iglesia. Aún los primeros capítulos de Apocalipsis
Dios le sigue hablando a la iglesia. Antes de relatar todos los acontecimientos escatológicos que van a venir, Dios les habla a la iglesia porque la iglesia no estaba en una condición en la que Dios requería. Fíjense, hay una iglesia que tenía a Dios afuera. Había otra iglesia que era buena para hacer eventos, se trasladaban para allá para que la iglesia salga. Pero dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Hoy día la iglesia está en esa condición. Corren para allá, un evento para allá, otro evento para allá. Pero la palabra no está. Y cuando no está la palabra, estamos muertos, porque la palabra es Dios. La palabra es Dios. Del principio era el verbo, la palabra. Dios hablaba. En el principio, Dios habló con Adán. Dios habló con Abraham. Amén. Ese espíritu que se movía en la faz de las aguas se hizo carne. Amén. Y no era una segunda ni una tercera persona. Era Dios hecho carne. Aunque muchos niegan que Jesús era Dios y lo atachan como solamente hombre. Sí, exactamente. Él fue hombre. Tuvo su tiempo en la carne. No andaba en la carnalidad. En la carne, en los días de su carne, en los días que él se hizo carne. No andaba en la carnalidad. Amén. Luego dice, y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Ves? La Escritura, ¿qué nos enseña? Someteos ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo. Y el diablo irá. La única manera, hermanos amados, que nosotros podamos vencer a Satanás es obedeciendo a Dios. No es lo menos. Usted puede echar, reprender demonios, echar como se echan los pollos, ¿cierto? Porque algunos creen que echan los pollos. No. Si no hay obediencia, el diablo se ríe. ¿Qué me va a decir? Acuérdate que lo dijo del tal Ezeba. ¿Qué le dijo el demonio? A Jesús conozco. Y sé que eres Pablo. ¿Y vosotros quiénes son? ¿Cómo salieron? Más rajuñado que pelea de carne. ¿Cierto? Entonces, la única manera, hermanos, de vencer es sujetándonos al Señor. Nada. Porque el pecado original fue la desobediencia. Entonces, lo contrario, ¿qué es lo que es? La obediencia. A ver, el pecado original fue la desobediencia. ¿Sí? Pero Dios demanda obediencia. A los cuales, bueno, desde lo leí. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, al contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no que eran las columnas, como columnas. Amén. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos ¿a quiénes? A los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pablo confirma una cosa que es ciertísima. No recibió el evangelio ni de Pedro, ni de Jacobo, ni de Cefas, de ninguno de ellos. De ninguno. Pablo recibió el evangelio directamente de Jesucristo. Amén. Cuando lo expuso, no vieron ninguna diferencia. No vieron ninguna diferencia. ¿No? Pedro no vio ninguna diferencia. Jacobo tampoco. ¿Verdad? En una parte dice que le dieron la mano, ¿cierto? En señal de compañerismo, ¿verdad? Porque estaban predicando lo mismo y usted se extraña, me dice, ¿cómo? Si estos estuvieron con el Señor 3 años. Y este que viene, que es un aparecido, que era un perseguidor de la iglesia, ¿ya? Viene hablando lo mismo, el mismo idioma.
es que Dios hace como Él quiere. Y por eso que Pablo dice que Él no hace acepción de personas en cuanto al llamamiento. Dios llama a quien quiere. Este verso se utiliza mucho para dar el lugar de púlpito a las mujeres. No, si Dios no hace acepción de personas, ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Eso lo usan mucho mal usado. Texto fuera de contexto es un pretexto. Amén. Por tanto, el texto tiene que definirse bien. Amén. Este texto de la acepción de personas es con respecto a la salvación y a la administración. Amén. Por eso dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Él. Porque la obra es de Él. Quería reprochar Pedro porque eligió a Pablo que estaba en el Señor. Ananías le dijo, pero el Señor le dijo, usted sabe que como ha asolado la iglesia. Sí. Y hasta aquí tiene cartas para apresar a todos los que invocan tu nombre. Anda nomás, Ananías. Porque instrumento escogido me es. Yo no le puedo decir a Dios lo que tiene que hacer, hermano. Nosotros no somos consejeros de Dios. No podemos manejar a Dios. Los griegos sí manejan sus dioses. ¿Sí? Ellos se hacen un dios, ¿cierto? Y el Dios de ellos hace la voluntad de ellos. Pero este Dios es un Dios vivo. Y es el único Dios vivo. Amén. No hay más. Si no, recuerde que la contienda que tuvo Elías allá con los varios les dio medio tiempo. ¿O no? Medio tiempo le dio para que jugaran, hicieran el gol. Clamen, griten, tal vez está durmiendo, tal vez va de camino. Y gritaban y se saltaban y corrían. Medio tiempo. Hizo una oración pequeña, ¡pum! Descendió el fuego. Se quemó el holocausto, las piedras, el agua, todo. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Amén. Inigualable. Inigualable nuestro Dios. ¡Aleluya! Porque Él es, hermanos amados, soberano. Amén. Así que dice que el salmista dice que nosotros somos sus siervos, servidores. No trate de manejar a Dios. El evangelio de la prosperidad tiene muñequero a Dios. Cuidado. Mire que ese falso evangelio de la prosperidad dejaba a hombres en la calle y a familias enteras en la calle. Entonces, hermano, el apóstol Pablo aclara aquí que él fue llamado por el mismo Señor. No hay duda. ¿Y por qué no hay duda? Porque confrontaron la enseñanza de Pedro, ¿verdad? Y de Jacobo y los demás, los que eran como columna, confrontaron lo que Pablo hablaba y ciertamente era exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? Que a Pablo, hermanos amados, se le dio la misión de ir a los gentiles. Esa fue la primera misión. Pero Pablo, como el amor que tenía a su hermano, desde que llegaba a la ciudad, se iba a meter a la sinagoga. Allá lo echaban, le pegaban, pero iba a la sinagoga. Él sabía que ya no lo iban a recibir. Pero el pueblo gentil, mucho pueblo gentil lo recibió, porque estaban destinados, ¿cierto? Ordenados, ¿cierto? Para la salvación. Entonces quedaron, hermanos, que solamente dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjese la sujeción también de Pablo, ¿verdad? Y la humildad. Es que él dice, yo también tengo autoridad, pero dice que procuró hacer lo que le habían, hermanos amados, que se acordasen, ¿cierto?, de los pobres, una disposición que se haya dispuesto y valga la redundancia. Luego dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ya, este Pedro tiene el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Amén. Este Pedro tiene el Espíritu Santo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía por los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que es hipocresía? Que usted es de una manera en un lado y en otro lado es de otra manera. Amén. ¿Amén? Esa es hipocresía. Actúa
aquí actuamos bien, pero en otro lado actuamos como mundanos. ¿Verdad? Eso es hipocresía. Y eso es peligroso. Porque los ojos del Señor están por sobre la tierra. Nosotros podemos engañarnos unos a otros, pero jamás vamos a engañar al Señor. Porque el Señor sabe cada cosa, cada paso que damos, cada pensamiento, cada palabra que está en nuestra boca, Dios la sabe. Por eso que, hermanos amados, este apóstol Pedro estaba haciendo mal, pero había que corregirlo. Pero el apóstol, ¿cómo le iba a corregir? Anduvo con el Señor. Pero Pablo, hermano, porque la corrección, hermano, entre nosotros no es para destruirnos. Tampoco es para mostrar quién sabe más. Es para edificación. Porque si alguien está colocando un ladrillo donde la muralla está con ladrillo botado y está colocando el ladrillo para haciendo la corrida, alguien tiene que decirle que no es así. Amén. Y sea obispo, sea pastor, sea quien sea, hay que decírselo. ¿Por qué? Porque la edificación de esta casa hay un solo arquitecto. Amén. Y él ordena cómo va a ser la casa. Y por eso que debemos, cuando el apóstol Pablo dice en hebreo que debemos exhortarnos unos a otros para que no nos endurezcamos con el engaño del pecado. Porque a veces nosotros pensamos que la estamos haciendo bien. Pero cuando viene la palabra, hermanos amados, y nos dicen que estamos haciendo mal, debemos corregirnos. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que estaba haciendo Pedro, era un daño a la iglesia. Se estaba haciendo un daño a sí mismo porque se estaba mostrando con hipocresía y a la vez le estaba haciendo un daño a la misma iglesia. Y eso era peligroso. Hoy día hay hombres que le da lo mismo dañar la iglesia. Le da lo mismo. Pasan por encima, le da lo mismo. Total, ellos son la autoridad. No, cuidado. No nos puede dar lo mismo. Porque si estamos edificando mal, tenemos que corregir. ¿Amén? Por eso, que la multitud de consejeros da la victoria. Por eso el Señor no instituyó un sumo sacerdote, claro, una vez al año, pero eran muchos sacerdotes. ¿Se acuerdan cuando el rey Usías fue a prender incienso? Era el rey. ¿Pero qué le dijeron los sacerdotes? No, no te corresponde, tipo. Esa no es tarea tuya. Tú eres político. Esta tarea es de los sacerdotes, entonces no hay que mezclar. Recuerden que Israel fue constituido como una nación terrenal. Se le dieron leyes, la constitución que Dios le dio. Le dio sacerdotes para la administración espiritual. Le dio reyes para la administración política, civil. Y el rey, ¿cierto?, está usurpando una labor que a él no le correspondía. Amén. Y los sacerdotes fueron muy valientes, hermanos, al pararse del rey. Y como no obedeció, ¿qué le vino? Una lepra. Amén. Entonces, hermanos amados, Pablo exhorta al apóstol Pedro por esta situación que no era buena ni para él ni para la iglesia. Pero cuando vi que no andaba rectamente, mire, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Se acuerda cuando fue llamado Cornelio? ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Hechos? Capítulo 10. ¿Se acuerdan los sucesos? Yo creo que usted se acuerda. ¿Que alguien me puede recordar? Porque yo no me acuerdo, la verdad. ¿Alguien me puede recordar qué sucedió ahí? En Cornelio, cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelio. ¿Qué sucedió? Ya, se lo voy a recordar yo. Se lo voy a recordar yo. Pedro estaba en la azotea, ya tenía hambre, ¿verdad? ¿Verdad? Recordemos la situación que pasó por el otro lado, que Cornelio, ¿cierto?, había visto visión de ángel, le había dicho que mandara a Jope, allá en la casa de Simón, el curtidor, había otro Simón, ¿cierto?, el cual le tenía que decir a él lo que tenía que hacer para ser salvo.
Y mandó Cornelio, ¿cierto?, a los siervos a buscar a Pedro. Mientras ellos iban de camino, Pedro tenía hambre, subió a la azotea a orar y le vino un éxtasis, ¿cierto? Vino una visión donde descendió un lienzo con muchos animales y la voz del cielo le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? Ninguna cosa inmunda está entrado en mi boca. ¿Para qué hace el Señor eso? Todavía Pedro no lo entendía. Bueno, esto se hizo 3 veces, si no me equivoco. Dijo: abajo hay unos varones que te buscan, no reduces con ellos porque yo lo he enviado. Les dio todas las instrucciones. Y aún así Pedro, ¿cierto?, que iba con una comitiva judía, iba como incrédulo porque me está mandando a los gentiles. Hasta ahí todavía los judíos pensaban que la salvación era solamente de ellos. Hasta ahí todavía pensaban que, a pesar de que tenían el Espíritu Santo. Pero Dios estaba trabajando, porque esto va, hermanos amados, es un proceso. Nosotros estamos viviendo el proceso de la santificación. Por eso cometemos errores todavía. ¿Amén? Por eso fallamos todavía. Porque estamos viviendo un proceso. Porque dicen: ay, pero más que a la iglesia, miren. No, estamos viviendo un proceso. Los errores tienen que servirnos a nosotros, ¿para qué? Para ir corrigiendo nuestra vida. Amén. Lo que hice ayer ya no lo voy a hacer más. Porque me significa dolor, ¿verdad? Angustia y también la posibilidad de perder la salvación. Hay algunos que no lo entienden de esa manera. Ay, nosotros estamos en la gracia. Hagamos lo que queramos, nosotros estamos en la gracia. Como que si la sangre de Cristo fuera inmunda. No, la sangre de Cristo no es inmunda. ¿Amén? Entonces, hermano, va Pedro, ¿cierto?, a la casa de Cornelio, llegó a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirlo y le dijo: lo primero que Pedro dice: ¿tú sabes cuán abominable a un judío juntarse con un gentil? Y ahí le explicó lo de la misión, le dijo: ya, ahora dime tú por qué me mandaste a buscar. Y ahí Cornelio lo hace. ¿Se fija? Pedro vivió esa experiencia. Pero aquí parece que se la había olvidado. Porque ya la vivió. Lo que Dios limpió, tú no lo llamas inmundo. En otra parte dice común o inmundo. O sea, Pedro ya tenía la experiencia, hermanos amados, de esa vivencia. Y aquí estaba cometiendo nuevamente un error. No sé si se había olvidado, no sé, yo no estaba ahí, pero por el relato escritural, Pablo lo exhorta duramente. Porque por eso le digo, cuando uno entra, hermanos, en un estado pecaminoso, hay que buscarlo. Con la palabra, por supuesto. ¿Por qué? Porque la persona se va acomodando. Porque la filosofía del mundo, por eso que la batalla está aquí, iglesia. La batalla está aquí, la cabecita. Por eso que Satanás se ha lanzado con toda la ideología. Amén. Ideología de género, ideología de política. Todo eso, ¿por qué? Porque va a la mente. Y hay gente que para ellos es común y es natural. Se está aceptando que los niños decidan lo que son. Que ellos decidan si son mujer o hombre. No, hermano. Si el niño nace con un miembro, es hombre, varón. Si la mujer nace con una vagina, es mujer. Indiscutible. Por eso que Pablo habla de lo contranatural. Contra naturaleza. Amén. Y la iglesia tiene que estar firme en esa condición. Amén. Tenemos que estar firmes, no ceder. Entonces, volviendo un poco al tema, pero cuando le vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento, mire, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras ¿de qué? De la ley. Amén. Sino por la fe de Jesucristo. Por la fe, no en Jesucristo, la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dije la semana pasada, usted puede nacer y decir que usted guarda la ley, pero es imposible. Y se lo compruebo bíblicamente. Llegó un hombre donde el Señor le dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino? ¿Qué le dijo el Señor? Como Cristo no había muerto todavía,
porque el sacrificio no estaba hecho, él le hace una pregunta, le dice, ¿los mandamientos te los sabes? Porque en ese momento, para entrar al cielo, había que guardar todos los mandamientos, porque Cristo todavía no había muerto. Hay que ponerse ahí en el contexto y en el tiempo. ¿Amén? Por eso le dice. Y muchos no entienden eso, entonces dicen, no, pero es que hay que guardar la ley porque Cristo le dijo, no está hablando de eso. El Cristo todavía no había muerto. Por eso también cuando se levanta Cristo dice que los que creen en Él, ¿cierto? Como dicen la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, esto lo dicho, ¿cierto? Por el Espíritu que reciben los creyentes, pues todavía Cristo no había sido sacrificado. Entonces ese Espíritu Santo vino después. Entonces hay que tener cuidado con los contextos. Entonces, hermanos amados, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Y este hombre, ¿cierto? Este hombre rico le dijo, sí, lo he guardado desde pequeño, de mi niñez. Y se lo recitó. Amén. Se lo recitó. Y le dijo, entonces toma todo lo que viene, véndelo y dáselo al pobre. ¿Y qué pasa con el rico? Se puso triste. Porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. Primero dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Pero dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y cuando uno ama de esa manera, es capaz de despojarse de todo lo que tiene. Es verdad, Señor. Sí, Señor. Lo ha hecho hablar por sí solo. Como dice, la Biblia se predica sola. Solamente hay que leerla. Amén. Luego dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que yo puedo hacer lo que quiera, no. No, porque usted por la fe de Jesucristo, usted se empieza a sustraer de muchas cosas que hace. Porque no todo conviene. No todo, hermanos, nos edifica. Entonces usted está viendo, los sacerdotes tenían la facultad, y esa es la facultad que Dios le dio, de discernir entre lo profano, ¿verdad? Entre lo santo y lo profano. Amén. Nosotros a través del Espíritu Santo tenemos la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y eso le debemos agradecer a Dios porque antes para nosotros todo era bueno. Y hoy día los muchachos, ¿cierto? El dicho del mundo no es malo. No es malo emborracharse. No es malo, hermanos, hacer cosas que en el fondo van a perjudicarnos a Dios. O con esto, nos perjudican a nosotros. Porque si yo soy dado al alcohol, aparte de joderme el hígado, la Escritura dice que ningún borracho entrará en los cielos. Amén. Si el hombre no piensa que los mandamientos, por eso es que cuando dice Pablo que los mandamientos no son gravosos, está hablando que los mandamientos favorecen al hombre, no a Dios, y Dios no necesita mandamientos. Si no necesita, si Él es Dios. Entonces eso es lo que el hombre tiene que entender, la necesidad de Dios. El problema es que el hombre no entiende que tiene necesidad de Dios. Porque la religión se ha encargado de meterle en la cabeza al hombre que Dios es el que necesita de él. Nosotros necesitamos. Entonces todos los mandamientos que Dios dio es para beneficiar al hombre, hermanos amados. A Israel lo puso a la entrada de la tierra prometida y le dijo, Israel, pongo el bien y el mal delante de ti, la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y qué escogieron? Anduvieron unos años, ¿cierto? Se murió Josué, quedó la escoba. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí Dios le envió los jueces. A todos los jueces. ¿Para qué? Para entregarlo ahí, para ponerlo ahí en la brecha. Para que no los destruyeran. Y después, por largo de los tiempos, nos encontramos con una nueva elección. Y ahí dice el Cristo, dice Pilato. ¿A quién elegí? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién eligieron? Vean cómo están hoy día. Mala elección. Mala elección. Tengo que estar orando siempre por Israel. Oiga, no se olvide orar por Israel porque estamos mal viendo. Porque la elección fue mala. Por eso es que debemos procurar que la elección que Dios nos ha dejado tomar, en el sentido, podamos mantenerla firme. Porque Dios nos eligió para eso. Para no apartarnos. Aquí había
Había como dicen los médicos, una pequeña dicotomía que estaba pasando en la iglesia, que los judaizantes querían meter dentro de la iglesia. Luego dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora, ¿sabe por qué? Porque hay una mala interpretación de la gracia y la ley. Y nosotros debemos conocer en profundidad, bueno, más adelante lo vamos a ver. Debemos conocer en profundidad qué es lo que significa la ley y qué es lo que es la gracia. Y hacer un aparcelamiento ahí, porque la iglesia de repente como que se carga para el lado legalista y de repente como que se carga para el lado de liberales. No, tenemos que mantener siempre, hermanos, el término ahí, el camino, que es Cristo. Sí, porque hay mucha ley y la gente se siente agobiada y se siente... Y dice, ¿y esto es el evangelio? Y Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y otros no, liberales, como hoy día pasa, porque baile en la iglesia, ¿cierto? Batería y tal, cumbia y de todo. Y la carne está en el deleite, pero total. Estos se pusieron demasiado, no, me dicen que el fuego del Espíritu Santo. Se caen para atrás, se escupen, se vomitan, se ríen, el espíritu de la risa. Hermano, es una libertad totalmente. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado cuando tenemos claro lo que es la gracia y lo que es la ley. Hermanos, estamos, hermanos, por el buen camino. Por eso es importante, por eso es que Pablo dice aquí, cuando Cristo vino, Él nos vino a abrogar la ley. Amén. Él vino a cumplirla por nosotros. Porque no hay hombre en esta tierra, excepto Cristo, que pasó por esta tierra, que pueda cumplir la ley. Es imposible. Porque si no mentimos, adulteramos. Si no adulteramos, robamos. Y si no robamos, envidiamos. Y un pecado, uno, es grave. Uno, es grave. Y mira, pero tanto así, pastor. La paga del pecado es muerte. Porque es pecado. Sí, es pecado. Es pecado. Y es grave. Porque recordemos que Dios es espíritu, pero es Espíritu Santo. Amén. Él es santo. Amén. Amén. Él es santo. Él es santo. Nosotros somos de la tierra. Él es del cielo. Amén. Tenemos que marcar la diferencia, iglesia. Cuando llegamos a la casa del Señor, cuando nos comprometimos en las cosas del Señor, no estamos en un centro de madre ni en un club deportivo. Que usted, ¿sabe, pastor? No vengo más, renuncio. No vengo más. Váyase. Y así, porque cuando los discípulos que comieron pan, ¿cierto? Comieron pan y pescado, después andaban diciendo, sí, esta palabra es muy dura. Yo la puedo oír. Y los discípulos le comunicaron al Señor. El Señor sabía, no tiene para qué comunicar. Amén. Y el Señor le dijo a los discípulos, llegué a casa y lo pasamos. No le dijo nada, pero mira, ya voy a suavizar un poquito, me pasé de la raya, perdona, que me sobrepasé, voy a cambiar el mensaje. No. El mensaje de Dios es uno solo. Amén. Me guste a usted, me guste a mí, no me guste a mí, no le guste a usted, es uno solo. Amén. El hombre primeramente tiene que arrepentirse, llámese como se llame, para que Dios le pueda dar el perdón de los pecados. Amén. Ese es el llamamiento. Y luego seguir una vida con una conducta de acuerdo a Cristo, no a la nuestra. La figura que nosotros tenemos humana es Cristo. Por eso es que Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ese es el modelo a seguir, Cristo. No es el presidente de que murió, ¿cómo se llama el viejito? Ese que vivió en pobreza. El uruguayo este que vivió en pobreza. Pepe Mujica, no es el presidente que tenemos, ya, el presidente que tenemos nosotros, o el presidente de la Argentina, el presidente de allá, no es ningún modelo a seguir de hombre. El único modelo a seguir es Cristo. Amén. Y gloria al Señor. Dice, gracias, Señor. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora, porque aquí había una mala interpretación. Ya me quedan 5 minutos. Había una mala interpretación con respecto a la gracia. Se hace corto el tiempo, hermano. Hay una mala interpretación.
Porque pensaban los judíos que la gracia, ¿cierto?, era no guardar la ley, hacer lo que querían. Entonces tenían un mal pensamiento. Por eso que en una oportunidad Pablo dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero está hablando del tiempo de esto porque al principio había un puro pecado, la transgresión de Adán. Aunque había muchos todavía, ¿ya? Porque el hombre pecaba como lavarse los dientes, peinarse, colocarse zapatos. Pero no entendía que eso era malo. Cuando vino la ley, abundó el pecado. Salieron todos los pecados a la luz. Por eso dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo después explica que la ley no anula, hermanos, la promesa de Dios. Amén. Porque la gracia sobrepasa la ley. Amén. La ley no detuvo, la ley fue para hacer el ordenamiento. Sí, Señor. Para que el hombre supiera qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Por eso nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. Es lo que ponen atrás de las carrozas, vuela alto Juanito, vuela alto José, que el hombre no se fue perdonado, no llegó ni a la primera nube. Lamentablemente, que es así. ¿Amén? Luego dice, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si ya Cristo había anulado esas cosas de la fiesta, de guardar la luna, los días de reposo, todas esas cosas estaban obsoletas. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mire, escuche que esto es maravilloso. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjese, dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros debemos llegar a esa estatura. Porque el que está crucificado no tiene más dónde moverse. No tiene más dónde moverse. Puede que Pablo ocupa esta expresión. El que está crucificado con Cristo no se puede ir al mundo. Por eso explica esto. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y argumenta aún más, ya no vivo yo. O sea, el yo. Y eso que hoy día está muy de moda. Es que yo. Es que yo más yo. Y que yo. No, hermano. El yo debe morir. Y debe vivir Cristo en nosotros. Por eso que Pablo dice, hacer morir en vosotros todo lo terrenal. Debemos plantear esta lucha, esta pelea contra nuestra carne, para que nuestra carne nos venza. Nosotros debemos plantear esta lucha. No le pida al Señor que le saque el pecado. Usted renuncie al pecado. Y si cayó, levántese y vuelva a ser Cristo. Claro, porque soy yo el que tengo que estar. Dios me encomienda a mí. Amén. Porque Él ya hizo lo suyo. Él ya abrió la puerta. Amén. Esa puerta que estaba cerrada, ese muro infranqueable, cayó. Cayó ese muro. Hoy día yo puedo pasar. Y no hay excusa hoy día. ¿Se acuerda la mujer sirofenicia? Cuando vino el tiempo, el proceso. Que porque Juan aclara esto y dice, a lo suyo vino. Primero Dios viene a Israel. Amén. Por eso que cuando están los 4 evangelios, todavía está la ley presente ahí, hermano. Para que no confundamos. Por eso que Cristo habla 2 veces de la iglesia ahí. Porque la iglesia ahí todavía está en la mente de Dios. Todavía la iglesia no nacía. Amén. Dios estaba tratando con el pueblo hebreo. Ahí. La iglesia nace en el capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Y esta mujer sirofenicia vino detrás del Señor dando voces. ¿Verdad? Y gritaba porque tenía una hija que estaba atormentada. Tenía una necesidad. Y gritaba, y los discípulos, ¿cierto? Me molesta, más encima de extranjero. Y el Señor guardó silencio. Pero como el Señor guardó silencio, la mujer siguió gritando. Jesús se detuvo y le dijo, yo no soy enviado, escuche, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Primero le dice. Y luego le dice, el pan, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos o a los perros. Porque es perro o perrillo es el mismo animal. Amén. ¿Ah? Como que lo suavizamos ya. El perro y el perrillo es lo mismo. Tiene 4 patas, tiene cola, ladra, tiene dientes, es el mismo. Amén. Porque ahora como que lo queremos suavizar, el perrillo, como que el Señor no la quiso ofender. No. Porque ahí está la fe. Amén. Porque si Dios me ofende a mí, me lo merezco. Amén. Pero yo no puedo ofender a Dios. Pero como la mujer sabía algo de escritura, y eso es bueno saber escritura, ¿sabe que Dios, hermano, se agrada de eso? La mujer le citó la escritura. Dijo, sí, Señor. Los perros caen, se percomen de las migajas que caen de la mesa de los hijos o de los amos. ¿Qué le dijo la mujer? Le citó el Antiguo Testamento. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía que cuando se vendimiaba la viña, si se le quedaban racimos atrás, el judío no podía devolverse a buscar. No podía. ¿Sabes por qué? Porque eso era para el huérfano, para la viuda y para el extranjero. La ley está dividida. Y por eso que el Señor se asombró de esa mujer y del centurión que dijo, nunca he hallado tanta fe en Israel. Cuando el hombre dijo, pero tú di la palabra porque yo también tengo hombre a mi mando. Le digo a este, ven y viene. Y le digo a este, anda y va. No es necesario que vengas a mi casa. No porque no te quiera recibir, sino tú di la palabra. Amén. Y mi criado será sano. Amén. De eso se complace Jesús, de la fe. Amén. Porque sin fe es imposible, en la iglesia, agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces voy concluyendo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, escuche, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ah, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. No. En los días de su carne se le llamó Hijo. Escuchen los trinitarios, en los días de su carne se le llamó Hijo. No es que una segunda persona, él era el Hijo. En la carne. Dios, porque nació. Ya lo dijo. Nació de mujer. Gloria al Señor, hermano. Porque nació de mujer. Por eso es que se hacía llamar el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Amén. Pero no era una segunda persona, no era un segundo Dios, era Dios mismo, pero estaba en carne. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y lo que vivo es la fe del Hijo de Dios, el cual, escuche, me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el Señor no solamente le amó a usted, sino que demostró su amor entregando su vida. Amén. Pregúntese usted, ¿tenía que hacerlo? ¿Tenía que hacerlo? No. No. Entonces el motivo, ¿cierto? De servirle, de seguirle, ¿verdad? De adorarle, de cada vez que venimos a este lugar, cada vez que estamos en otro lugar, cada vez donde estemos, hermanos amados, nosotros debemos exaltar a Dios. Amén. Donde estemos. No solamente aquí. Porque a veces somos religiosos, somos como los griegos. Captamos a Dios en el templo, ¿no? Si todo está Dios. Ya me voy para afuera, ya. Me voy a la cantina, me voy a fumar un cigarro, me voy a hacer esto otro, me voy a tomar un copete, porque ya Dios no está ahí. Debemos exaltar a Dios en todo lugar. Porque Dios está en todo lugar mirando. Si bien no participa, pero mira, ve. Temamos, hermanos. Temamos. No estamos sirviendo a un Dios de madera, ni de metal, ni de bronce, como hay un cántico por ahí. Cierto que los jóvenes lo cantan, no vean que avancen para los dioses, ¿no? Pero parece que no entienden. No entienden lo que canta. Amén. Nuestro Dios no es ni de bronce, ni de metal, ni tampoco hay que cargarlo, como la Virgen María. ¿Ah? Ni todos los ídolos que el mundo ha inventado. Y concluyo con esto: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Como que puso el broche de oro.
O sea, si por la ley fuese la justicia, ¿a qué vino el Señor? ¿A qué vino? Vino en vano, ¿cierto? Pero nosotros, gracias a Dios, sabemos que esa muerte no fue en vano. Por tanto, iglesia, un consejo para usted y para mí. No hagamos, escuche bien, no hagamos vana la cruz de Cristo. Cuidémonos. Cuidémonos. Volvámonos al Señor. Volvámonos al principio. Porque el tiempo es breve. El tiempo es muy breve. Amén. Y Cristo viene. Póngase en pie. Amado Dios y Salvador Jesús, te damos gracias en esta hora de la noche por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por bendecir nuestra vida, Señor, hablándonos de tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona cuántas veces te hemos fallado, cuántas veces te hemos negado con nuestros santos y hemos hecho que el enemigo, Señor amado, aleluya, se ría de nuestra condición. Pero gracias por hablarnos en esta noche y apercibirnos. Señor amado, danos la fuerza, danos la inteligencia y la sabiduría, Señor, para poder llevar a cabo la labor que tú nos has encomendado. Y no hagamos, Señor, vana esa cruz maravillosa, Señor, que nos permitió a nosotros acercarnos a ti confiadamente, no por nuestras obras, no por nuestras justicias, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia, Señor amado, pero tu justicia es perfecta. Eso, Señor, ayúdanos. Ayuda a mi hermano que está débil, a mi hermana que está débil. Ayuda a mi hermano que ha caído, pero ha venido, Señor. Ha venido reconociendo su falta, Señor amado, y quiere estar ahí luchando. Ayúdalo, Señor, por misericordia. Que la fuerza en esta noche, Señor amado, cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos distintos, con un pensamiento diferente, con el pensamiento del cielo y no con el pensamiento de la tierra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu bendita y poderosa palabra. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Vamos a cantar un cántico. Amén. Y vamos a ofrendar. La Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Ofréndete como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y recibimos a nuestro pastor en el nombre de Jesús. Amén. No hubiera sido por el Señor, no hubiera sido por el Señor, ¡Mi alma! mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma
Bien, hermano, que el Señor bendiga a nuestro pastor José Pérez. Amén, que nos trajo esta hermosa enseñanza, palabra del Señor, a todos los que no nos han dado cita en este lugar, hermoso número de hermanos, de hermanas en esta hora. Gracias. El día martes también habíamos un buen número. También gracias al Señor que está motivándonos. Venga, acérquese, busque a Dios, como dijo el profeta, buscar a Dios, mientras que Él pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Sabe que va a haber un tiempo que ya no va a estar cercano. Y este es el tiempo que está cercano el Señor. Así que gracias. Amén. A los que vinieron también en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Ya, hermano Leo, demos gracias al Señor por la ofrenda. Señor Jesús, Amén. Gracias, porque Señor. nos permite traer ofrenda delante de su presencia. Señor, no ha podido hacerlo. Bendígale igual, Señor, de todas maneras. Bendiga también a aquellos que no han podido hacerlo, Señor Jesús. Señor, abra puertas de trabajo también, Señor, para aquellos que lo necesitan. Y traemos a la memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que es mejor dar que recibir. Gracias le damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si se nos permite el día domingo, que sé que estamos bajo la permisión del Señor. Amén. Si se nos permite el día domingo, estamos una vez más a las 6 de la tarde en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Así que se les bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas también que puedan acercarse al templo. Vamos a orar. Amén. Sin antes, hay una petición. Vamos a orar luego por las peticiones, hermano Osvaldito. Dice: pido la oración por Francisco Albornoz, que está desaparecido hace 6 días. Es joven. ¿Es joven? ¿Cuánto estamos hablando? 23. Está desaparecido este joven, Francisco Albornoz. Vamos a orar por él, una petición que trajo la joven también hasta este lugar. Así que, por Caro Prieto, ¿qué pasó? Estamos en influenza, mi hermana Caro, vamos a orar por él, pastor, la petición. ¿Usted tiene petición? ¿Tiene su hijo, familia, hermana Uber? Por Margarita y Nicole, por Margarita y Nicole. Yo creo que usted... Ya. Sí, de que la bendición que tiene. Levante su manito porque ahí está presentando a su familia, su esposo, vecino, amigo, amiga, todo en esta hora. Oremos, Señor Jesús, amado Dios, oramos en esta hora por estas peticiones. Señor, el profeta dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En esta hora, Señor, Dios mío, echamos en Él, en usted, toda nuestra solicitud, como el apóstol dice, porque usted tiene cuidado de nosotros. Ahí está nuestra solicitud, nuestra petición y pliego. Oramos en esta hora. Hay manos levantadas por esposo, amigo, vecino, cuñado, amigo, vecino, trabajo, jefe, amado Dios. En esta hora, Señor, los que están enfermos, oramos a través de su nombre, glorioso. Ayude cada petición, por cada necesidad. Señor, por este joven que se nos pidió la petición, Francisco Albornoz. Está perdido, Señor, usted sabe dónde él está, qué es lo que debe estar pasando por su mente. Aleluya, qué es lo que debe estar, Señor, pasando en esta. Oramos por él, que regrese, Señor, que le dé alguna señal. Pedimos por él de este lugar, amado Dios. Usted atiende siempre nuestras oraciones. Yo sé que usted atenderá esta oración. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de retirarnos, vamos a orar por los enfermos. Amén. Vamos a orar por una joven que viene hasta este lugar para que oremos por ella. Y para eso citamos lo que habla la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, luego el verso 13. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. ¿Usted sabe cuál es ese Señor? Amén. Se llama Jesús. Vamos a orar, hermanos Valdos, vamos a orar. Amén. Los ancianos, vamos a orar en esta hora por los enfermos en el nombre del Señor Jesús. Usted que está en su silla, le voy a pedirle no se distraigan, no mire para el lado, salen mal, le sale enfermedad, cierre sus ojos y ore en el nombre de Jesús. Llévelo la oración, hermano. Señor Jesús, Señor, te rogamos en esta hora de santo por cada hermano que ha pasado por un acto de fe, creyendo que poderoso es usted, Señor, para liberar, para sanar, para levantar. En esta hora, Señor, con la autoridad que tiene ustedes, Señor, reprendemos toda enfermedad, todo espíritu del diablo que quiera atravesar a nuestras familias, hermano, en el nombre de Jesús, ser sano, ser libre en el nombre de Jesús.
Jesús, por la iglesia de testigos, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, liberación, en el nombre del Señor Jesús. Amén.